administrativa, es un plan de impunidad. Bien. Vamos a recibir ahora al autor de la Ley de Emergencia en Discapacidad, diputado nacional de Unión por la Patria, exministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. Mandato cumplido, ¿verdad, Daniel? Bienvenido. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Un gran gusto. Sí, efectivamente, terminé mi mandato el 10 de diciembre. Exactamente. Bueno, pero seguís trabajando. Sí. Sí, trabajando y muy preocupado con lo que acaban de anunciar de la Agencia de Discapacidad. Uh-huh. El tema de discapacidad no es solo un tema de salud, no es solo un tema de medicamentos o de atención de salud, sino que también es un tema de educación y está todo el tema de la escuela especial, es un tema de transporte y el problema de la accesibilidad, de cómo acceden en la calle o en el transporte las personas con discapacidad, es un tema de trabajo. Y por eso lo que dice la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad es que lo que sería la ANDI, las agencias de discapacidad, tienen que estar en lo que para nosotros sería la jefatura de gabinete, las áreas que articulan al conjunto de los ministerios. Es un retroceso grave lo que ha hecho el gobierno, eliminando la ANDIS y llevándola a una dirección, una pequeña área del Ministerio de Salud. No solo es un retroceso grande, sino que es algo absurdo. Una cosa es mejorar la agencia de discapacidad, que tiene infinidad de problemas, entre los cuales se encuentra el tema de la corrupción, y otra cosa es hacerla explotar directamente y llevar toda el área de salud, que es lo que no hace ningún país del mundo. Digo, no lo hizo, para comparar con Milei, no lo hizo Bolsonaro eso, no lo hizo Trump, no lo hace Meloni, no lo hace Orbán. Los gobiernos de extrema derecha no hacen lo que está haciendo Milei en materia de discapacidad. Uh-huh. Ahora, ¿qué significará, ¿no?, para las personas que tienen una discapacidad y tener que depender ahora del Ministerio de Salud? Me imagino que van a tener que afrontar más burocracia. Primero, el gobierno creó nueva burocracia, a contramano de lo que plantea. El gobierno siempre plantea que quiere simplificar trámites, que ahora hay que hacer menos trámite para comprar un auto, por ejemplo, y desburocratizar, lo cual a mí me parece bien. Pero en discapacidad fue al revés. Hay que llenar más formularios para acceder a un medicamento, más formularios para acceder al transporte. Nadie sabe qué medicamento da o no da, o cuál es el nomenclador al que se atiene la obra social, la prepaga. Cada vez es más difícil, está colapsado el sistema. Hoy las personas de verdad no acceden a un medicamento, no acceden a un traslado, no acceden a una terapia. Los acompañantes terapéuticos siguen cobrando 3.000 pesos la hora, 180 días. La persona que trabaja en un taller protegido, va y trabaja todos los días 4 horas en una herrería, una carpintería, un taller, persona con discapacidad cobra 28.000 pesos por mes. Bueno, en ese esquema lo que vamos es a más achique. El gobierno promete una nueva auditoría, ya hizo varias. Lo que ha dicho en discapacidad no es cierto, todo lo que ha dicho no es cierto. No es cierto, mostró una radiografía, un perrito y una colita, sí. Nos dijo que la persona había accionado una pensión por discapacidad, eso no es cierto. Dijo que el 40% de las personas que tenían pensión por discapacidad eran truchas, eso no es cierto. La propia agencia demostró que no es cierto. La justicia lo obligó a volver a dar las altas de las pensiones porque más de 100.000 personas le quitaron pensión y nunca se enteraron, nunca les llegó ninguna carta documento, ni ningún telegrama. Dijo que la ley de emergencia en discapacidad en 5.000 millones de pesos y tampoco es cierto. Bueno, en ese contexto, la verdad que la situación es muy difícil, es doloroso, es increíble lo que está haciendo el gobierno en materia de discapacidad realmente. Sí, vos decías recién que la justicia obligó a reponer las pensiones. ¿Y cómo va eso? ¿A qué ritmo va el cumplimiento de esta orden judicial? Va a un ritmo lento, pero va. El gobierno dio de baja 140.000 pensiones, de las cuales 110.000 era un tema de domicilio. Son personas que nunca supieron que habían sido citadas. ¿Por qué? Porque el gobierno utilizó una base de datos vieja a propósito, para no dar con las personas, porque quería hacer un recorte. Básicamente le plantearon a la agencia de discapacidad un recorte del 30%. Nadie, ningún funcionario se paró y dijo, mire, esto no es posible, y entonces decidieron desacomodar el sistema. Claro. Hoy, si hay algo fácil es dar con la persona, ustedes, yo, cualquier docente, queremos encontrar un amigo de la primaria, un conocido, alguien lo vamos a encontrar. Bueno, sí. El Estado le pifió al 40% de la gente. En ese esquema, pasarlo a salud es, primero, desacomodar todo el resto. O sea, salud no se va a encargar de las escuelas especiales, ni del transporte, ni del trabajo. Y en segundo lugar es más de lo mismo, es decir, prometen más auditoría, más desacomodo, y realmente estamos en situación de colapso. No dan más las familias, no están accediendo a lo básico.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás, Víctor? Te saluda. Hola, buenas tardes. Y mientras tanto, todo esto, y como si fuera poco, el gobierno sigue sin aplicar la ley de emergencia en discapacidad. Sí, lo cual también... Más allá de las resoluciones judiciales. Bueno, es que la ley fue aprobada, fue vetada, insistimos con más del 70% de los votos en diputados y en senadores, el gobierno la promulgó, dijo muy bien, es ley, en el artículo 1, ahora la pongo en marcha. La justicia le dijo, mire, es una ley, tiene que ponerla en marcha, está obligado, póngala en marcha ya. El gobierno apeló, fue a la Cámara ahora, o sea, una judicial. La justicia, la verdad en este caso ha actuado rápido, y cualquier instancia va a decir lo obvio, mire, usted tiene una ley, la tiene que aplicar, no es opcional, la ley no es un consejo, no es que le dice, fíjate si podés poner en marcha esto, es una obligación. Pero el gobierno lo que hace es dilatar el tiempo, intentó derogar la ley en el presupuesto, no pudo, y ahora lo que hace es hacer desaparecer la ANDI. Digo, es increíble, ¿eh? En vez de mirar a las personas con discapacidad, abrazarlas y ver cómo las puede acompañar, lo que está haciendo es permanentemente ajustando y desacomodando la vida, pero de una manera brutal, a los que claramente la pasan peor en Argentina, las con discapacidad y sus familias. Hola, Daniel, habla Luis Brustein, ¿qué tal? Parece como una revancha a que se lo rebotaron en la justicia y en el Congreso. Entonces dice, bueno, así que me obligan a pagar, bueno, yo recorto de acá también para poder pagar, ¿no? Y si encima no paga. Claro, pero digo, los caprichos uno los puede aceptar en el fútbol, le pega la pelota siempre de la misma manera, le puede ir o no, pero no en la vida cotidiana. Y acá hay personas de carne y hueso. El nivel... Mira, yo he sido ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires, he sido ministro de la Nación. Convivo con el dolor, hace muchos años que convivo con el dolor de las personas. Soy el ministro en la pandemia, estaba todo cerrado, estaban los comedores, los merenderos, estamos todos sufriendo, desesperados. En barrios pobres. Realmente convivo con el dolor hace muchos años. Nunca me pasó como ahora, que tanta gente me pare, me abrace y se ponga a llorar. Especialmente madres. La sensación de desamparo, decir, che, pero nos están lastimando. El Estado me está golpeando a mí y a mi hijo. Como una cosa increíble. Y descubrí en este tiempo el valor de las madres. Una madre con un hijo con discapacidad, que es la que normalmente se encarga de su hijo, es una persona que se le planta al Estado, la obra social, la prepaga, sí, y lo pelea. Le ponen a Mike Tyson enfrente, va y le pelea. Y son las que aparecen, ¿no? Son las que aparecen. Exacto. Y la misma persona que está dispuesta a pelearle a lo que le pongan enfrente, después sale y abraza con ternura a su hijo. Ahora, no puedo entender cómo nadie en el gobierno dice, che, Emma, paremos con esto, no sigamos insistiendo. No, lo están lastimando de manera brutal. Claro, podrá tener que ver esto con lo que comentábamos recién, que también quieren, no sé, que no se hable más de la ANDIS, al no existir más, ¿no? Bueno, no existe más este organismo, ocultar pruebas que pueden necesitar la justicia, eventualmente por la investigación de las coimas derivadas de los audios de Españolo. ¿Puede tener que ver con esto? Puede ser, pero de verdad es como tapar el sol con la mano, porque la justicia ha avanzado en ese plano. El día, a mí, una anécdota que a mí me duele enormemente. El día que salieron los primeros audios, que se hablaba de $500.000, $800.000, porcentaje de acá, de allá, ese mismo día estaban reunidas en la agencia de discapacidad las acompañantes terapéuticas. Digo las porque en general son mujeres. Estaban pidiendo pasar de ganar 2.900 pesos a 3.100 pesos la hora. Estaban reclamando un aumento de 200 pesos la hora que van a cobrar a los 6 meses. Al mismo lugar que escuchan plata por acá, por allá, 500, $800.000, kiosquito de acá, de allá. Es como tremendo verdaderamente eso. Yo digo, no se puede entender. Puede que lo quiera hacer así, pero mi impresión es que en materia de discapacidad, no hablo en general, pero de discapacidad, la justicia en todos los planos ha actuado rápidamente. Daniel, quiero hacerte una consulta para aclarar una información, porque en esta brutal ataque contra los discapacitados que viene llevando adelante el gobierno, hace unos días atrás difundieron una información que decía que 100.000 personas, no me acuerdo exactamente cuál es el número, pero un número, 180.000 personas que habían fallecido tenían el certificado de discapacidad. No tiene nada que ver tener el certificado, y ellos lo sugerían como que estaban cobrando y en realidad estaban fallecidos. Tener el certificado de discapacidad no tiene nada que ver con tener una pensión por discapacidad. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. El certificado de discapacidad se llama CUD, Certificado Único de Discapacidad. Accede la persona que tiene una discapacidad permanente. Algunas de esas personas tienen una pensión, que es el 70% de la jubilación mínima.
si la persona que tiene certificado único de discapacidad accede a lo que se llama Incluir Salud, a un programa de atención a salud que anda horriblemente mal, que es cuando hablan de que tenían medicamentos, que compraban medicamentos de acá, de allá, a las droguerías, a los laboratorios, es eso, es Incluir Salud. Yo cada vez que escucho un dato de parte del gobierno en discapacidad soy muy cauto, porque ninguno ha sido cierto. Y en eso ha habido un cambio en el periodismo. Al comienzo, los medios, cuando el gobierno decía un dato en discapacidad, decían, lo daban como un hecho, decían, son tantas personas, tal cosa, tal otra. Ahora que vino esto de los 180.000, todos los medios, todos, lo que dicen es, el gobierno dice, el gobierno asegura, el gobierno, o sea, todos se han curado en salud y saben que ha sido tanta la veces que siguieron cosas que no son ciertas, que dicen, bueno, titulan, el gobierno dice, el gobierno asegura, el gobierno afirma, nadie da por hecho algo porque se han quemado mucho. Claro. ¿Cuál es el total de pensiones por discapacidad? Hoy hay 1.100.000 personas. 1.100.000. 100.000 personas que tienen pensión por discapacidad. En lo que lean ustedes el certificado único de discapacidad, la ley de emergencia, la ley que el gobierno no está queriendo poner en marcha, lo transforma en un certificado permanente. Un problema que tenemos hoy, una persona que tiene Down, síndrome de Down, le piden que renueve cada 3 o 5 años su certificado único de discapacidad. No tiene sentido, porque tiene una discapacidad permanente. Sí. Hay gente, pero muy poquita, que tiene una discapacidad parcial, que podría revertirse. Ahí yo sí entiendo que el certificado se pueda cada tanto, pero la inmensa mayoría, pero la inmensísima mayoría de personas que tienen certificado de discapacidad es una persona que tiene ceguera de nacimiento, para dar una idea. ¿Tiene sentido que pedirle que cada 3 o 5 años vaya y vuelva a hacer todos los estudios de lo que es obvio? Bueno, entonces también eso es como un mecanismo de control. Ha hecho, de verdad es muy lastimoso lo que está pasando. Yo creo que la agencia de discapacidad hay que transformarla profundamente y es lo que propone la ley. Ahora de ahí a detonar el sistema, a transformar una dirección del Ministerio de Salud, decir, discutimos el tema de medicamentos y el resto cada uno que se arregle, es una locura. Porque, de verdad, yo estoy en las antípodas del pensamiento de Bolsonaro, pero tengo claro que Bolsonaro no hizo esto en materia de discapacidad, y lo mismo va para Meloni y para Orbán. Claro. Sí. Bueno, estamos ante un escenario cada vez más claro encontraron un objetivo y van a ir, y un poco lo que señalaba Luis también, ¿no? Es como la vendetta o la revancha porque bueno, hay mucha gente trabajando para visibilizar este tema. Parte de las protestas en las calles tienen que ver con esto también. No puedo dejar de leerlo. Daniel, en relación a las noticias vinculadas con el protocolo antipiquetes de Bullrich, o sea, está como todo junto, ¿no? Es un combo que va de la mano. No, eso es así. Y lo que yo me parece que no hay nadie en el gobierno que dimensione el nivel de angustia y de dolor que sienten las familias. Sí. Es impactante. O sea, no lo deben saber, ¿cómo no lo van a saber? Pero la sensación de decir, che, están yendo contra mi hijo, vos estás lastimando a mi hijo, ¿cómo eso no se puede hacer? Podemos discutir si crees más en el Estado, en el mercado, si te gusta tal ideología, todo eso se puede debatir. Ahora no puedes ir contra mi hijo. ¿Sí? Claro. Esa sensación tan profunda que yo veo de tanto dolor, y ha permeado en la sociedad, más allá de que después el voto tiene otros componentes. Pero yo durante 2 años fui presidente de la Comisión de Discapacidad. Al comienzo, cuando le contaba a alguien que no tenía nada que ver con el tema, lo que estaba haciendo, me miraba y me decía, che, ahí hay un curro. En los últimos meses, pero ya te diría en los últimos 8, 10 meses, cuando le contaba a alguien que no tenía nada que ver, ni estaba informado, me decía, sí, qué mal que la pasa a esa gente. Digo, ha tomado conciencia la sociedad. Después, el voto tiene como otras características, pero yo siento que el tema de discapacidad, aún el que no tiene nada que ver, dice, che, acá se les fue la mano. Y bueno, con los jubilados no pasa lo mismo todavía. Pero ¿sabés qué me parece? Digo, mi hipótesis es que el valor de las madres, claro. En el tema de discapacidad, vos le ves la cara a la madre que está desesperada, y dice, che, pero... Quedó muy expuesto... Me parece, Dani, que quedó muy expuesto en el tema de discapacitados la perversión con la que actuó el gobierno. Esto que decías vos de pedirle a un chico Down que vaya y se presente a ver si dejó de ser Down, o como le pidieron a una persona que le faltaban las 2 piernas que se presentara a ver si le habían crecido. La verdad que ese tipo de cosas molestaron mucho a la gente. Porque ahí ya hay un elemento perverso en esa actitud que no hay forma de disimularlo. No lo puede disimular Adorno, no lo puede disimular nadie. No, y por eso yo creo que ha construido consenso social el tema de discapacidad,
más allá de que después, como digo, el voto tiene varios componentes, pero me parece que hay una parte importante de la sociedad que aún no teniendo que ver con el tema, dice, y acá esto ya es demasiado. Claro. Ujú. Bueno, Daniel, gracias. Gracias por todas las veces que nos has atendido a lo largo del año con este tema y con otros de la agenda. Y bueno, seguiremos atentos, ¿no? Porque el gobierno ya sabemos que va a ir por más, que de hecho Milei está pensando en algún decreto para frenar la ley de emergencia en discapacidad, así que esto continuará. Sí, pero de verdad va a ser una lucha que van a terminar ganando las personas con discapacidad y con su familia, porque los asiste la razón y porque la justicia tiene un solo camino, que decirle al gobierno, mire, hay una ley, punto, póngala en marcha. Bien. Yo creo que finalmente va a ser. El tema es que es tan doloroso en el Sí, medio el trayecto, que uno sufrimiento, termina obvio. destruido. Exacto. Obvio. Creo que también hoy es muy poquita la parte del padrón, digamos, que accede a otros beneficios, por ejemplo, traslados, se redujo muchísimo eso también, más allá de las pensiones. Claro. La persona que transporta a personas con discapacidad le pagan el litro de nafta 571 pesos. Claro, Una nafta sale 1.800 sí. pesos. Está perdiendo guita, Claro, ¿qué hace? Lo lleva un día en vez de 5 días por semana. Claro. Y así lo mismo, la persona que es acompañante terapéutico cobra 3.000 pesos la hora, arranca hoy, va a cobrar en junio lo que trabaja hoy. Esa persona está buscando otro laburo, engancha otro laburo de mozo o de moza en un lugar de cualquier hora y se va porque no está cobrando. Entonces el sistema está colapsado, no hay forma de encontrar o de poder contratar a una persona que sea acompañante terapéutico porque no cobran. Entonces ahí se aumenta la desigualdad. Hay familias que pueden y le pagan adicional para que no se vaya, y familias que no, y ahí te aumenta la desigualdad. Claro. Abrazo, Daniel, buen año, que empieces bien. Gracias, felicidades para ustedes y para los oyentes, y esperemos tener un 2026 un poco mejor. Eso es. Creo que sí, vamos a hacer fuerza en conjunto y colectivamente para eso. Un abrazo. Daniel Arroyo charló con nosotros.